plan de Dios que sigue vigente, el plan de Dios que nos trae luz, claridad, discernimiento para poder entender los tiempos. Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1, versículo 31. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. A través de esta palabra vamos al origen del hombre, al origen de la creación en la tierra. El libro de Génesis, en los primeros capítulos, nos habla de cómo Dios fue preparando la tierra en la cual después Él nos puso para habitar. Dios diseñó desde el comienzo todo lo que el hombre necesitaba para ser feliz. Puso lumbreras en los cielos para que alumbrasen durante el día, por la noche, el sol, las estrellas, la luna. Creó las plantas, los animales, las aves del cielo, los peces del mar. Acondicionó la tierra para que el hombre tuviera todo lo necesario para ser feliz. Es por eso que ahí en el texto que acabamos de leer, después que Dios creó todo aquello y ya había puesto al hombre y a la mujer en el huerto de Edén, contempló su creación, contempló lo que Él había hecho, y dice así el versículo que acabamos de leer, y que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasó si todo era bueno en gran manera? Se rompió el diseño. El hombre se encargó de romper aquel diseño en el cual Dios había puesto todo lo necesario para que podamos ser felices. Intervino aquel enemigo desde la antigüedad, desde el comienzo, desde este relato que nos cuenta allí el libro de Génesis, y la Escritura nos dice en el capítulo 3, versículo 15, el capítulo 3 nos cuenta la historia de la caída del hombre en el huerto del Edén. Allí comenzó a destruirse el diseño de Dios. Desde ese versículo que acabamos de leer, que Dios hizo todo y que todo era bueno en gran manera, ocurrió algo que terminó rompiendo con este diseño de Dios. Entonces en el capítulo 3, versículo 15, encontramos esta lucha que sigue habiendo del enemigo con la creación, con el hombre. Dice la Escritura, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde aquel momento que se rompe el diseño de Dios, la serpiente engañó a la mujer y al hombre, haciéndole creer que lo que Dios había diseñado podía tener atajos, lo que Dios había diseñado podía tener la posibilidad de hacer las cosas a la manera del hombre, a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. Esto no es algo que quedó allí en el huerto del Edén. Si hoy miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos por qué pasan las cosas que acontecen, por qué la violencia de género, por qué niños abandonados, niños que mueren por desnutrición, y así podríamos enumerar un listado de cosas para las cuales podemos preguntarnos y decir,
¿Por qué gente inocente o gente que salió a trabajar de repente se cruzó con una persona malintencionada que terminó no solamente quitándole sus bienes, sino hasta quitándole la vida? Esto es consecuencia de que aquel diseño que Dios había hecho, el hombre lo quiso hacer a su manera. Hoy sigue habiendo una diferencia entre aquellos que recibieron a Jesús como Señor y Salvador en su vida, con aquellos que aún no han hecho este acto de fe. Dios sigue siendo el creador, aquel creador del libro de Génesis, que creó todas las cosas y que la hizo buena en gran manera. Pero cuando este diseño se rompió, hubo una necesidad de restauración para que los planes de Dios para el hombre tuvieran cumplimiento, porque lo que Dios prometió, Él lo cumple. Por más adversidad, por más tormenta, por más situación que se levante, lo que Dios habló tendrá cumplimiento. Entonces, a partir de este momento, en Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor establece un plan de restauración de aquel diseño. Tiene que venir en rescate del hombre, tiene que venir a salvarnos, porque de esa manera estábamos perdidos. Así que es en este versículo donde nos muestra esta batalla que se inició con aquella antigua serpiente, Satanás, el diablo y la simiente de la mujer, Jesucristo. El enemigo sabía que Dios iba a elaborar un plan y que no iba a permitir que el hombre cayera en perdición y se perdiera, porque Dios nos creó para salvación, no para perdición. Entonces Dios iba a hacer todo, iba a entregar todo lo que Él tenía para que este plan que Él diseñó para el hombre pudiera ser nuevamente restaurado. Nos puede venir otra pregunta, decir, si Dios es soberano y si Él sabía que esto iba a pasar, ¿por qué no actuó antes? ¿Por qué no evitó que la serpiente se encontrara con Eva allí en el huerto? ¿Por qué no actuó en aquel momento? Porque Dios creó personas y no robots. Hoy cuando entramos a alguna página de internet y hacemos tenemos que completar algún formulario, llega un momento que nos pregunta si somos un robot y tenemos que poner nuestros datos y algunas cuestiones particulares, personales, para dar cuenta de que no somos robots. Porque el robot lo que hace es responder para algo que fue programado de manera mecánica, de manera automatizada. Pero Dios no creó robots. Dios nos creó como hijos con libre albedrío, con la libertad de poder decidir, de poder elegir. Y siempre nos mostró cuál es su buena voluntad, y su diseño del Génesis sigue permaneciendo intacto. Dios quiere que podamos disfrutar de ese Edén, de ese huerto, donde nada falta, donde tenemos todo lo necesario para poder disfrutar de la vida. Avanzamos un poquito más. Hay una promesa que Dios le hace luego de esta situación del Génesis. Ocurre en otros episodios en la historia del hombre, entre ellos el gran diluvio que vino sobre la tierra, y Dios tiene que diseñar un plan, un arca, que es símbolo de lo que iba a venir. Y en aquella arca se salvaron aquellos que fueron obedientes y confiaron en Dios. Pero quiero ir un poco más adelante al pacto que Dios hace con Abraham. Luego de todo aquello, en el capítulo 22, versículo 18, nos encontramos con que Dios sigue desarrollando este plan para restaurar y salvar al hombre. Dios quiere volvernos a su diseño. Dios quiere llevarnos a que podamos
transitar por aquellas sendas antiguas, por lo que Él trazó para cada uno de nosotros. Y por eso en el capítulo 22, versículo 18, Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia pasa a ser un común denominador para aquellos que Dios continúa con su diseño de restauración. Noé fue obediente y fue rescatado de las aguas. A Abraham, Dios le dice, por cuanto fuiste obediente a mi voz, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y acá hay algo clave para detenernos a mirar. No le dice en las simientes, como si se tratase de muchas. Le está hablando de una simiente. Hay alguien a través del cual ese diseño que se rompió va a poder ser restaurado. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3:16, vamos ahora al Nuevo Testamento, en Gálatas 3:16 el apóstol Pablo retoma esto que Dios le dice a Abraham allí en el libro de Génesis. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Desde la antigüedad, el Señor estaba anunciando que la salvación solamente era posible por medio de Jesucristo. El hijo de la promesa de la cual Dios le habla a Abraham es Jesucristo. En su simiente serían benditas todas las naciones. Génesis 22:18 y Gálatas 3:16. En Génesis 22:18, donde Dios le dice a Abraham que ha escuchado su voz a causa de la obediencia y que en su simiente serían benditas todas las naciones. Y el apóstol Pablo, en el libro a los Gálatas, nos dice que allí, cuando Dios habla a Abraham de la simiente, no le está hablando de muchas simientes, sino de una, y que esa simiente es Cristo. Jesús viene a cumplir ese plan de salvación. Quienes reciben a Cristo, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese acto de fe marca la diferencia entre aquellos que tienen a Dios como creador, a quienes tienen a Dios no solamente como creador, sino como creador y como padre. Todos somos creación de Dios, y Dios dice que todo lo que hizo, lo hizo bueno. Lo que sucede es que el diseño que Dios hizo y pensó para las personas, cuando las personas no obedecen a esa voz de Dios, ese diseño se echa a perder. No es que Dios lo hizo malo, sino que el diseño se echó a perder y necesita ser restaurado. Y para ser restaurado necesitamos recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Esto nos da el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dejamos de ser simplemente creación para pasar a ser hijos de Dios. Y así la Escritura nos dice que esto no es voluntad de hombre ni de carne, sino voluntad de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios por voluntad de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 21, un capítulo que ha sido polémico en estos tiempos,
porque allí se evidencia el diseño de Dios y distintas miradas que en estos tiempos hay, pero yo solamente quiero detenerme en unos versículos de este capítulo, el versículo 21 al 23. Dice la palabra lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, estos versículos nos muestran cómo aquello que Dios hizo bueno se pudo echar a perder. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estas son las cosas que hacen que aquel diseño de Dios de la creación, el cual lo hizo todo bueno, se eche a perder. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En estos textos tenemos algunas claves que nos muestran por qué es el diseño de Dios, que Él lo ha hecho todo bueno, se echa a perder. Cuando aquello que Él creó deja de obedecer y de oír la voz de Dios y su corazón se entenebrece en su propio razonamiento y le quita la gloria a Dios para darle la gloria a otra cosa, a imágenes semejantes a los hombres o cualquier otra cosa que haya en los cielos, en la tierra o en el mar, esa que Dios hizo bueno se echa a perder y necesita ser restaurado. Y un último versículo para poder cerrar esta idea que Dios nos trae a través de su palabra, Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20. Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice la palabra del Señor lo siguiente. El Señor bendiga sus vidas, los veo muy atentos, así compartiendo palabra del Señor. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. A través de estos textos bíblicos hemos podido transitar por la historia del hombre desde que está en la tierra. Dios creó todo y lo hizo bueno y no teníamos necesidad de nada. Dios nos dio un diseño, pero cuando quisimos poner en práctica nuestro propio diseño, cuando quisimos hacer las cosas a nuestra manera porque nos pareció que era mejor, entonces sí, aquel diseño comenzó a echarse a perder. Pero la buena noticia es que en Jesucristo le agradó al Padre reunir en Él todas las cosas para que seamos reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Cuando Israel celebraba la cena como celebramos en esta noche, había 5 copas y se recitaban los salmos del Salmo 113 al Salmo 118 durante aquella ceremonia. Después pueden leer el Salmo 113 al 118. Eran los salmos que el padre de familia recitaba en estos distintos momentos de la cena. Pero había una 5ª copa llamada la copa de Elías, la cual no se bebía hasta que Elías volviera, porque era la promesa de restauración para el pueblo de Israel.
cuando Jesús se reúne con sus discípulos a celebrar aquella ceremonia, a conmemorar la Pascua, y está allí en medio de ello, Jesús toma esa quinta copa, porque él era digno de tomar esa copa. Y es ahí cuando levantó esa copa, la de la promesa esperada por el pueblo de Israel. Y Jesús dijo, este vino, esta copa es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Jesús era el único y es el único digno de poder haber tomado esa copa que representaba la restauración de todas las cosas, porque así le agradó al Padre. Cada vez que participamos de la cena del Señor y que recordamos lo que Él hizo, no solamente estamos recordando el momento del Calvario, estamos recordando todo lo que Dios diseñó para que aquellos que nosotros echamos a perder y estropeamos por querer hacer las cosas a nuestra manera, Él las volvió a restaurar. Y hoy que nos ha restaurado, no nos queda otra que agradecerle a Él y obedecerle en todo tiempo, oír su voz, porque Jesús dijo en la cruz, consumado es. El Señor te bendiga. Amén.